Buen día, buenos días, bienvenidos a Vegan Fest, domingo, día soleado, fantástico. Ué. Bueno, empezamos el día con un show cooking de Joel Jordà, chef ejecutivo del Hotel Casa Albet, sea Michelin Verde, y nos degustará un culán. O sea, hacer un culán en directo es una cosa muy complicada. O sea que dale mucha fuerza, mucho amor, y aquí os presento a la pareja de Hotel Casa Albet. ¡Aplauso! Hola, ¿qué tal? Bon dia a tothom, buenos días a todos. Bueno, pues nada, yo soy Joel Joel Jordà, perdón, ella es Megan Albet. Y nada, pues tenemos un hotel vegano y ecológico en Lladurs, en el Prepirineo, cerca de Solsona. Y nada, pues hoy os traigo una receta que es un culán de praliné de avellanas, que bueno, es una receta que tiene cierta complejidad, pero creo que es relativamente sencilla y con la que se queda muy bien, por ejemplo, en una cena de Navidad o en una cena familiar donde quieres traer un postre que realmente sabes que a todo el mundo le va a gustar y que van a quedar realmente sorprendidos. Entonces, bueno, nada, vamos a empezar. El culán es una receta que se empieza a cocinar desde dentro. Lo primero que hacemos es el núcleo, que es la parte central del culán, ¿vale? En este caso es un culán de praliné de avellanas. Y nada, pues aquí tenemos las avellanas tostadas y lo que vamos a hacer va a ser caramelizar el azúcar. A ver, perdona, que... Ahora, ok. Vale. Lo primero que vamos a hacer va a ser caramelizar el azúcar para hacer un caramelo que vamos a mezclar con las avellanas tostadas que tenemos aquí. Y entonces este praliné vamos a triturar para hacer el praliné y lo vamos a mezclar con el chocolate para hacer el núcleo. Es muy importante el núcleo del culán, ¿no? Es la parte más importante del postre, porque hace este efecto, ¿no?, de cuando con la cuchara vas a comerlo, sale el chocolate fundido y es la gracia que tiene el plato. Esto no sé si... creo que está dando error la... Sí, liposnadial. Perdón, ¿eh? Creo que está dando error esto porque el sol lo ha calentado. Sí. Perdón, problemas técnicos. A veure... És que donava error. M'ha dit el noi que quan s'escalfa... Vale, doncs ja està. És que l'he posat... Vale, ok. Vale, perdón, que... Sí. Vale, pues eso ahora es muy importante a la hora de caramelizar el azúcar estar muy, muy pendiente porque rápidamente se puede quemar y da un sabor demasiado amargo a la elaboración final, ¿no? Entonces hay que estar constantemente removiendo para conseguir este caramelizado sin quemar el azúcar, ¿vale? Nada, vamos a dejar que se vaya tostando. Vale. Sí, pues vemos ya se está empezando a derretir. Vamos a echar ahora también un poquito de agua. Perfecto. Las avellanas. Y un poquito, nada, una pizquita de sal, que la sal siempre funciona como potenciador del sabor, ¿no? Y en esta elaboración pues también va a hacer la misma función. Y ahora vamos caramelizando el azúcar al tiempo que removemos. La idea es dejar que el azúcar se funda completamente y entonces volcaremos aquí en el papel de horno. Perfecto. El humo es un buen indicador de que hay que ir removiendo, porque cuando sale demasiado humo significa que el azúcar se está quemando y ya
y necesita ser removido. Vale, pues lo sacaremos ya del fuego. Vale, y ahora simplemente volcamos y extendemos un poco para que el azúcar se cristalice más rápidamente. Vale, perfecto. Pues aquí tenemos esta preparación. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es dejar reposar para que el azúcar cristalice. Solo necesita simplemente enfriarse un poco, el azúcar cristaliza bastante rápidamente. Y ahora vamos a fundir el chocolate. Vale. Sí, ahora vamos a fundir el chocolate, que bueno, gracias al sol ya está parcialmente fundido. Necesito que me traigan el agua. Sí. Normalmente el chocolate yo lo fundo en el microondas porque es más, es más sencillo. No tenemos microondas hoy, voy a hacer un baño María. Al fundir el chocolate es muy importante no sobrecalentarlo, porque el chocolate cuando se sobrecalienta se quema también muy rápidamente. Y una vez ha pasado esto es difícil de recuperar. Entonces es muy importante, yo en el microondas lo que hago es, lo voy fundiendo a mitad de potencia y en varias tandas. Y voy removiendo para que no nos pase esto, ¿no? Y en este caso vamos a hacer un baño María, voy a mezclarlo ya también con la margarina. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a tener el núcleo del culán. Vale, esto ya estaría también. Vale. Vamos a ver si esto ya... Sí, ¿ves? Como decía, el caramelo ya ha cristalizado. Entonces vamos a dejarlo ya aquí. A ver. Perfecto. De acuerdo. Vale, vamos a triturar un poco estas avellanas con caramelo. Vale, ok. Vale, perfecto. Bueno, ahora aquí en la batidora pues estamos haciendo el praliné. Simplemente es triturar hasta que quede una pasta homogénea. ¿De acuerdo? Ahora van a proporcionarme el agua para el baño María. Mientras tanto el chocolate se va fundiendo con el sol, que ya nos va bien en este caso. Vale, y mira, de momento vamos a ir cociendo también este agua. Vamos a ir calentando igualmente, así ya la tenemos. Perfecto. Perfecto. Vale, aquí estamos mezclando leche de soja con agua, ¿vale? Que vamos a mezclarlo también con el chocolate cuando lo tengamos fundido. Bueno, si no, vale. Y aquí estamos haciendo ya el praliné, vamos a ver cómo está. Vale, vamos a limpiar un poco los bordes. Voy a triturar un rato más. Vale. Vale. Vale, pues bueno, yo creo que sencillamente, como no podemos fundir el chocolate en el micro, simplemente vamos a vertir la leche de soja con el agua en el chocolate y la margarina, vamos a añadir el praliné y vamos a incorporarlo todo aquí mismo. Y así ya será más sencillo y ya lo podemos ir preparando. Una vez tengamos la preparación, vamos a volcarla aquí en los moldes, ¿vale? Mira, perfecto, esto ya está. El núcleo, como os decía, es muy importante que esté fundido cuando emplatamos el culán. Entonces, una buena estrategia es congelarlos antes de que el chocolate haya solidificado. Entonces, aquí no lo voy a hacer porque es simplemente una demostración. Ya he traído culans preparados para el emplatado final. Sí, pósale ahí. Bueno, posa.
Pero esto si hacéis la receta, simplemente vamos a volcar aquí el núcleo y lo vamos a meter directamente al congelador sin esperar a que solidifique. Así cuando descongele va a estar ya líquido, ¿de acuerdo? No va a hacer falta calentarlo excesivamente. Bueno, esto... Vale, simplemente vamos a emulsionar un poco y ya voy a volcar en la batidora. Y vamos a tener listo el núcleo, ¿vale? Esta es la primera parte de la receta. Como os digo, es una parte muy importante. Perfecto. Vamos a tapar. Perdone, voy a limpiar un poco los bordes para que no queden grumos de la avellana. Perfecto. De acuerdo. Vale, perfecto. Ah, mira. Bueno, perfecto. Vale. Para la siguiente elaboración necesitaremos más chocolate fundido, así que voy a aprovechar que tenemos aquí este bol. Y lo voy a poner aquí. Vamos a hacer un baño María. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos preparado los núcleos, digamos. Vamos a volcar ahora aquí en los moldes. No voy a llenar del todo porque si no luego quedarían demasiado grandes. Pero bueno, esto se puede adaptar pues a lo que tengáis, ¿no? A la medida de los moldes que tengáis. Yo he traído unos moldes de papel para culán, para los cuales pues esta medida de núcleo es ideal. ¿De acuerdo? Vamos volcando. Como veis, la mezcla ya es muy fluida, de modo que a temperatura ambiente quedará así. Cuando se descongele, quedará ya líquida. Y si además calentamos un poco el culán al servirlo, que es lo ideal, hará este efecto de chocolate fundido, que es la gracia del culán, ¿no? Y en este caso, como digo, es un culán de praline de avellana, pero se puede hacer de lo que os apetezca, ¿no? De cualquier fruto seco, en fin, de lo que se os ocurra que combine con el chocolate, incluso se puede hacer con chocolate blanco, en fin, las posibilidades son pues bueno, múltiples. Vale, aquí tenemos ya los núcleos. Esto iría directamente al congelador, ¿vale? En este caso simplemente lo voy a apartar, pero esto iría al congelador, ¿de acuerdo? Yo he traído ya unos núcleos de casa hechos que están congelados y luego los vamos a usar. Mira, això t'ho pots no sé. Gracias. Vale, perfecto. Vale, pues ya tenemos el núcleo y ahora vamos a preparar lo que es el bizcocho, ¿de acuerdo? Para el bizcocho estamos fundiendo el chocolate y voy a añadir también la margarina, ¿de acuerdo? El bizcocho del culán es un bizcocho que tiene que ser muy ligero. Para cumplir ese objetivo, normalmente, obviamente el culán clásico, digamos, es una receta que lleva huevo, lleva mantequilla también, obviamente. Nosotros para la mantequilla vamos a sustituirla con la margarina, y para sustituir el huevo tenemos aquí una serie de ingredientes que van a cumplir la misma función técnica. Sí, voy a bajar un poco. Bueno, es igual, está bien. En este caso, el más importante sería la proteína de patata, ¿de acuerdo? La proteína de patata es un ingrediente que nos sirve mucho para esto, para realizar la función del huevo, sobre todo en preparaciones dulces, pero bueno, en preparaciones saladas también se puede usar. Por ejemplo, en una tortilla de patatas se puede usar también la proteína de patata para sustituir el huevo. Hace la función texturizante de la clara, lo que hace es que se puede montar y hace esta esponjación tan importante para el bizcocho del culán. Luego tenemos el metil, en una proporción muy pequeña, nos ayuda también a sostener esta textura,
¿no? Una vez hacemos que el bizcocho se airee, necesitamos una fibra como el meatil para que sostenga esta burbuja y en la cocción se mantenga y quede esta esponjosidad. Y luego tenemos la xantana que nos ayuda a espesar. Estos 3 aditivos, digamos, son los que nos ayudan a sustituir el huevo para dar la textura que es tan importante en el bizcocho del culán. Vale, de acuerdo. Aquí estamos fundiendo el chocolate y la margarina. Con el microondas es un pelín más rápido, pero bueno, como el sol nos ha ayudado a fundir, tampoco tardará mucho. Pero bueno, en fin, podemos ir preparando ya estos ingredientes. Los vamos a mezclar con este agua. A ver, vale. Sí, no, l'altra aigua... aquí. ¿Necesitas agua normal? Sí, necessito... Mira, perdona, si em pots portar... Sí, si em pots portar 140 grams d'aigua. Gracias. Vale, pues ahora mezclaremos aquí la proteína de patata con la xantana y el metil, ¿de acuerdo? También lo mezclaremos con un poco de azúcar. Perfecto. Y este será, bueno, voy a utilizar este cabezal, está sucio de la anterior elaboración. Lo ideal es utilizar uno limpio, pero bueno, no hay problema porque al final va a ir todo mezclado, o sea que... Perfecto. Vale, perfecto. Pues aquí tenemos esta mezcla texturizante que sustituye a la clara de huevo, ¿de acuerdo? Y ahora pues vamos a ir con lo que sería propiamente la masa del bizcocho, ¿verdad? Aquí, vale. Això, mira, si necessita que m'ho buidessis una mica i... ¿Que tú? Buidar i retirar una mica d'aigua per despejar una miqueta. Merci. Vale, perdón, es que vamos con las herramientas un poco limitadas. Yo en la cocina tengo para la batidora varias jarras y así no las tengo que ir limpiando. Y estamos un poco más limitados. Ya tenemos el chocolate prácticamente fundido. De acuerdo. Vale. En este caso también, aparte del praliné, también le daremos un toque de canela. La canela es un ingrediente pues, muy usado en repostería, todos lo conoceréis. Y, por ejemplo, es lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, para fechas navideñas, pues es un ingrediente clave para los postres, que siempre combina muy bien con esta parte dulce. Y aquí tenemos la base del bizcocho, va a ser en este caso harina de maíz y harina de almendra, ¿de acuerdo? Este plato, además de ser vegano, no tiene gluten, o sea, también sería apto para celíacos, intolerantes, etc. ¿De acuerdo? Y nada, ahora cuando me traigan el vaso de la batidora, ya simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes y ya vamos a poder volcar en estos moldes, como os decía, son los moldes que utilizamos para hacer los culans. Voy a presentarlos, así ya los tendremos listos para cuando tengamos que volcar. Es importante también para la buena cocción del culán que no estén muy amontonados, que haya siempre una distancia entre ellos. Si tenéis que hacerlo, si queréis hacer muchos, pues hacerlo en 2 tandas. Porque si se amontonan no se hace bien la cocción y luego es muy fácil que cuando lo calentéis en el microondas se pueda romper la pared del culán y salga el chocolate antes de que la persona con la cuchara lo parta, que es lo interesante, que es lo cool de esta receta. Perfecto, pues ya tenemos todo. Esperemos que nos traigan el vaso de la batidora y ya simplemente será mezclar los ingredientes, volcar en el molde y añadir los núcleos, que deben estar congelados, muy importante, porque si no, no los podréis manipular. A la mínima que los toquéis se derretirán. Perfecto, esto ya está fundido. Normalmente yo lo que hago es
un día hacer la elaboración de los núcleos, hago muchos, así tengo para muchas veces, los congelo y luego el día que hago culans tengo que hacer simplemente esta parte del bizcocho. Los núcleos ya están hechos y simplemente hago lo que vamos a hacer a continuación, que es preparar el bizcocho, volcar aquí y hundir el núcleo en el interior del culán. A ver si me traen el vaso, disculpad, que a nivel técnico se complica un poco más la logística. Vamos a añadir también, no, vamos a añadir esta pizquita de sal. Perfecto. Bueno, pues nada, esperar. Voy a dar un toque más a la batidora porque se han separado los ingredientes. Perfecto, ya tenemos aquí. Vale. Genial. Vale, pues nada, vamos a mezclar primero las harinas con el agua. ¿De acuerdo? Y voy a añadir también ya la mezcla que sería el sustituto del huevo. Perfecto. Voy a limpiar un poco otra vez de nuevo el borde para que no queden grumos. Vale. Vamos a echar también la canela. Vale. Y el azúcar. Vale. Creo que voy a necesitar un poquito más de agua. Vale, gracias. Una mica ya tiraré a uno. Vale. Bueno, en principio tengo aquí la receta con los pesos de todo. Creo que he tenido una confusión y he mezclado un agua que no tocaba. Y ahora me falta un poquito de agua. La voy a añadir, no hay problema. Nada, simplemente deciros que, como es una receta un poco compleja, y yo entiendo que con un show cooking pues no alcanza para luego poderla replicar en casa, en las redes de Hotel Casalbets vamos a publicar la receta para que podáis hacerla. Sobre todo, yo os animo en fechas especiales como Navidad o este tipo de festividades, ¿no?, en los que se junta mucha gente, la mayoría seguramente no será vegana, pues con esta receta, vamos, el éxito está garantizado. Ya te digo, nosotros en el restaurante es la típica receta que sabes que va a funcionar, o sea, sabes que vas a tener el éxito asegurado. A quien no le gusta el chocolate, ¿no?, y a quien no le gustan los culans, vamos. Pues nada, vamos a terminar de hacer la masa del bizcocho. Si em poden portar ja dels nuclis? Vale, ya saben lo que es. Sí, simplemente dígale los nucleos. Vale. Ahora me traerán los núcleos ya previamente congelados. Vale, voy a mezclar un poco manualmente porque veo que... Ahí está, perfecto. Vale, esta es la textura que ha de tener el bizcocho, ¿eh? Me había faltado un poco de agua, se le ha añadido, pero bueno, para que veáis más o menos, esta es la textura que ha de tener el bizcocho. Ahora puede parecer muy densa, pero la proteína de patata, al calentar, al contacto con el calor, la proteína de patata es la que tiene esta propiedad de que se hincha, ¿no? Y hace da esta esponjosidad. Lo recomendable es llenarlos pues esto, dejando un tercio, ¿no?, de la capacidad, porque se va a hinchar, va a crecer, y para tener espacio. Esto ya depende. Yo, por ejemplo, nosotros en el restaurante, como hacemos un menú de degustación de 7 platos y van 2 postres, para no hacer, y además el culán lleva acompañamiento, para no hacerlo demasiado pesado, los hago un poco más bajitos, ¿no?, un poco más pequeños. Pero bueno, esto es pues como al gusto de cada uno, vaya. Ahora vamos a hacer una
una cocción a 190 grados, que en realidad va a ser, no la vamos a cocer realmente porque ya os digo, he traído los culans ya preparados porque tiene una cocción de 15 minutos y no estaremos aquí 15 minutos viendo cómo se terminan de hacer los culans. Simplemente para que veáis cómo se hacen. Vale, ahí sí. Esto lo he traído aquí un poco casero. A ver. Perfecto. Vale. Pues aquí tenemos los núcleos, que yo ya los hice, ¿eh? Son los núcleos que utilizo en el restaurante, están congelados. Y nada, una vez hemos volcado la masa del bizcocho, simplemente es hundir el núcleo, asegurarnos de que queda totalmente cubierto por encima. Normalmente sucede de forma... no tienes que hacer nada, pero ves, en este caso, por ejemplo, que no ha sucedido, pues simplemente apretar un poco más o simplemente acompañar la masa. Este es el talón de Aquiles, digamos, del culán, que muchas veces en la parte de arriba se forma un agujero al hacer la cocción porque no se ha cubierto suficientemente con la masa del bizcocho. Es simplemente estético realmente, ¿eh? Pero bueno, si queréis que quede perfecto, también estéticamente, pues es importante que el núcleo quede bien cubierto. ¿De acuerdo? Pues ya estaría. Esta sería... Bueno, este ha quedado un poco más vacío. Vamos a terminar de llenar. Sí. Gracias. Vale. Vale. El culant calent, no sé si el tenen, però vale, perfecto. Yo he traído un culán ya hecho, ahora vamos a ver, para que veáis el emplatado, el resultado final, ¿de acuerdo? Pero vamos, esta sería la elaboración, ¿de acuerdo? Así quedan, de aquí van al horno a 190 grados durante 15 minutos, ¿de acuerdo? Y en el proceso de horneado es cuando realmente se van a hinchar y van a adquirir esta esponjosidad característica del culán, ¿de acuerdo? Ahora me traen unos que estamos calentando para que veáis el efecto real del chocolate fundido adentro. Y nada, pues espero que os haya gustado esta receta, que os haya parecido interesante. Repito, vamos a publicarla en redes sociales para que podáis tenerla y la podáis usar. Y espero que si os animáis a hacerla, pues guste a todo el mundo. Yo os aseguro que en el restaurante triunfa, la verdad. Los culans son apuesta segura. Y nada, vamos a ver ahora cuando nos traigan el culán. Yo normalmente lo que os recomiendo también para servir el culán, calentarlo en el microondas, porque el microondas calienta la comida desde el interior. Y esto para el culán es ideal, porque nos va a fundir el núcleo de forma que cuando rompamos con la cuchara va a salir todo el chocolate, que es el efecto deseado, ¿no? Entonces el microondas es ideal. Hoy hemos tenido problemas, no teníamos microondas, lo estamos calentando al baño María, supongo que va a quedar bien igual, pero bueno, para que lo sepáis, lo ideal, yo os recomiendo microondas, ¿de acuerdo? Para no complicar, hoy he hecho solo la receta del culán, ¿de acuerdo? Nosotros el culán lo acompañamos con una espuma de caramelo. Otro día, si queréis, hacemos la receta de la espuma de caramelo, pero si no, lo podéis acompañar con lo que queráis, una salsa de chocolate blanco, simplemente una nata montada que compréis ya hecha, o una bola de helado, ¿no? Que también es muy, muy típico, una bola de helado de vainilla, de fresa, como queráis. Ya os digo, es una receta muy versátil y muy útil. Bueno, no sé... No está saliendo el culán, pero bueno. Voy a echar un vistazo. ¿El culán está? En el micro. Vale, perfecto. Vale. Vale. Pues al final han ido a calentarlo a microondas y ahora mismo lo traen. Bueno. Pues nada. Gracias. Bueno. Pues nada, simplemente aprovecho este ratito que tenemos para recordaros que yo soy el chef de Hotel Casalbets, es un hotel familiar, lo llevamos mi mujer y yo, y nada, estamos en mitad del campo, en una masía
fechada del siglo XI, que la restauramos en el año 2016. Y nada, estamos en un entorno, la verdad, que privilegiado, rodeado de naturaleza, montaña, campos. Y bueno, y además pues tenemos un restaurante que tenemos el honor de ser el primer restaurante vegano que entró en la guía Michelin, con el reconocimiento Bib Gourmand y la estrella verde. Y nada, estamos muy orgullosos y muy contentos de recibir este honor. Y además de esto, ¿no?, de ser un hotel vegano, también somos un hotel ecológico. De ahí viene el reconocimiento de la estrella verde, que reconoce las buenas prácticas a nivel de sostenibilidad. Y en fin, pues esto, utilizamos ingredientes de origen de agricultura ecológica. Intentamos también utilizar productos locales en la medida de lo posible. Tenemos huerta propia también. Bueno, un poco esta es nuestra línea de trabajo, ¿no? Y nada, pues vale, aquí tenemos el culán. Necesitaría una cucharada, perdona. Vale, aquí tenemos el culán, como veis, como os decía, en la parte de arriba, veis, prácticamente se ha formado el agujero. Este es el punto débil del culán. Si os pasa esto y, por ejemplo, vais a servirlo con una bola de helado, ponéis la bola de helado encima, tapa esta imperfección y bueno, y puede quedar muy bonito. Nosotros, en este caso, utilizamos un crujiente de caramelo también que acompaña y aprovecho este pequeño agujero para clavarlo y queda precioso. Y nada, pues aquí tenéis este culán que al calentar, pues como veis, hace este efecto de chocolate fundido, que es lo que se busca. Y como veis, el bizcocho es muy ligero, que es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Pues aquí está. Que aproveche. Pues nada, espero que os haya gustado y muchas gracias por asistir.